Hermano Juan Carlos, buenos días, bienvenido. Vemos chueco a Juan Carlos. Está acostado. Ok. ¿Quién más falta? Hermano Daniel. A estar desayunando. Ok. Voy a tomar, hermanos, otra vez los 7 misterios y va a ser un pequeño recordatorio de dónde estamos, por qué estamos estudiando aquí. Estamos estudiando son dos cursos. Un curso se llama Cómo estudiar la Biblia y el otro se llama Cómo entender la Biblia. Los junté para que se hicieran uno solo. De hecho, son diferentes, pero el asunto, el punto es el mismo, entender la Biblia. Y comenzamos a partir de 15 reglas básicas. Hay que estarlas repasando de vez en cuando. Es como les dije, es como aprender a manejar. Hay que estarlas teniendo siempre a la mano. Son nuestras normas para estudiar la Biblia, para toda la vida. Entonces, 15 reglas. Después vimos algunas palabras y frases claves, y junto con ello tipología. Palabras claves, y vimos también cómo a través de la creación Dios también nos enseña, tiene mucho que enseñarles a través de las cosas creadas, como dice en Romanos capítulo 1. Luego, con toda esta información, ¿cómo la clasificamos o la organizamos? Porque hay muchas cosas que tenemos que aprender. Y entonces una forma es a través de conocer o dividirla en 7 grupos, en este caso 7 misterios, 7 bautismos, 7 resurrecciones, 7 juicios. Por grupo de 7 podemos hablar de 4, podemos hablar de 3. Los 3, por ejemplo, hablaremos de la composición del ser. Todo lo que Dios hace, lo hace en grupos de 3. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre, espíritu, alma y cuerpo. El tiempo, pasado, presente y futuro, etcétera, ¿no? Entonces, y hay muchas, podemos hacerlo. Las básicas son estas, las 7 los misterios que vamos a estudiar ahorita. Adiel, Dios te bendiga. Buenos días, bienvenido. Llegaste y empujaste a Rosalba porque vi que se salió Rosy. Ya vamos a acomodar todos. Bienvenido. Ok, entonces, los 7 misterios. Ahora, 7 misterios, la definición de los misterios, acuérdense, misterios no es algo que no se sabe. Los misterios es algo que estuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero que Dios se lo reveló al apóstol Pablo, a los apóstoles, para enseñarlos a la iglesia, para enseñarlos a nosotros. Por eso es que son misterios, cosas que estuvieron ocultas y que ahora son reveladas. Ahora, lo más lamentable es que muchos cristianos, inclusive pastores, teólogos, lo que sea, ignoran estos misterios. O sea, esa es una realidad. Ok, los misterios, entonces, pues hay un grupo de 7 misterios que tienen que ver con la iglesia, y comenzamos por el primero, hace creo que 15 días, o hace 8 días, no recuerdo. El primer misterio, Dios manifestado en carne. Dentro de la teología sistemática o un seminario formal, se le conoce como la cristología, que es el misterio Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Se le conoce también como misterio de la piedad. Cuando Pablo habla del misterio de la piedad, no habla del hecho de ser piadoso, hay que sentir piedad por las cosas, no, se refiere a la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo, desde Belén hasta, pues podríamos decir hasta hasta la segunda venida de Cristo, o sea, todo lo que tiene que ver con la cristología, Dios manifestado en la carne. Y esto llegó a ser, hermanos, fundamentales del primer siglo, porque los griegos, hay dos posiciones que tienen ellos, en el helenismo. Ellos decían, si es Dios, no puede ser hombre, o si es hombre, no puede ser Dios. Entonces Jesucristo demostró que era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. De eso trata el misterio de la piedad. El segundo misterio es la relación entre el Señor Jesucristo y su novia, la iglesia. Lo encontramos este principio en Efesios 5:22, cuando dice, grande es este misterio, mas yo digo esas cosas por causa de Cristo y la iglesia. Ya después el matrimonio, si alguien quiere aprender, saber, guardarlo, etcétera, ese es otro asunto, pero Pablo dice en Efesios 5 que el tema principal de lo que él estuvo hablando fue el misterio de Cristo y la iglesia. ¿Y por qué misterio? Porque otra vez, nadie en el Antiguo Testamento
imaginó que Dios iba a tener una esposa, su iglesia, y sobre todo gentil. O sea, ellos no lo esperaban así, ellos siempre pensaron que el pueblo de Dios era Israel. Y luego tenemos el misterio de Cristo en el creyente. Este es Cristo en nosotros. Y luego el otro misterio, este, el otro misterio que vamos a ver ahora, este sí nos toca a nosotros ahora, es el misterio de la restauración de la nación de Israel. Romanos 11:25. Y aquí nos metemos, hermanos, de lleno, y ahora sí a la Biblia. Vamos a la Biblia. Dejen abrirla, Romanos capítulo 11. Miren, hermanos, este misterio es uno, para mi juicio, hermanos, uno de los más importantes en la escatología y sobre todo para entender la Biblia. Y voy a tratar de ser breve pero específico. Hebreos 11:25. Déjenme, ¿qué pasó aquí? Ok. Miren, nosotros la iglesia somos, hermanos, una gente muy bendecida, sobre todo por el hecho de haber nacido en este tiempo, precisamente este tiempo en el que estamos, hermanos, un tiempo realmente, hermanos, súper, súper bendecido. Entonces somos gente muy bendecida, somos gente única, que terminaremos nuestra estancia en este tiempo con algo que se le conoce como el arrebatamiento. Vamos a ver ese misterio también. Después habrá gente salva en la gran tribulación, pero no son la iglesia. La iglesia somos una familia única, solamente que tiene que ver con ese tiempo que se le conoce como la gracia, que comenzó de forma, digamos, doctrinal en Hechos capítulo 2, de forma espiritual, doctrinal. Sin embargo, de forma oficial, comienza en Hechos capítulo 10 con la iglesia de Antioquía. Y ahí comienza la iglesia como somos ahora, como nos conocemos hasta ahora, la iglesia gentil. Pero Romanos 11:25 nos habla de algo, hermanos, y como dice aquí es un misterio. Era otra cosa que no sé si ya lo dije, pero quiero repetirlo otra vez, es que ya lo dije, es que son misterios porque aunque son cosas reveladas ya o enseñadas ya por los apóstoles y explicadas en las cartas de Pablo, de Pedro, aunque ya son cosas explicadas, se necesita la gracia de Dios, se necesita el Espíritu Santo enseñándonos para poder ver lo que es prácticamente evidente. Como dice Pablo a los Corintios, ¿no? Que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero no solamente el hombre natural, o sea, el inconverso, sino también a los niños en Cristo. Luego el capítulo 3 de Corintios dice que, pues Pablo se refiere a los Corintios, que no pudo enseñarles cosas profundas de Dios porque eran niños. Y dice, porque sois niños todavía, pues habiendo celos, divisiones, iras, contiendas, dice, pues sois carnales, sois niños. Entonces, yo encuentro dos problemas básicos para no entender la Biblia. Uno, ser inconverso, no tener el Espíritu Santo. Estos definitivamente no pueden entender la Biblia, así sean las personas más intelectuales. Pero tenemos otro grupo de creyentes, y este otro grupo de creyentes yo les llamaría niños en Cristo, o sea, recién convertidos o carnales. Y esto independientemente si tienen algún título universitario o teológico, pueden ser quizás doctores en hebreo, doctores en griego, doctores en escatología, lo que sea, hermanos, les digo una cosa, independientemente del estudio teológico que tengan, si son carnales, no van a entender, hermanos, nada. Y quizás por allí, hermanos, por allí está el asunto de que hay muchos, pero muchos cristianos, eminencias en alguna rama de la teología, que no entienden esto que vamos a ver ahora. Y espero que nosotros sí lo entendamos, que no seamos carnales ni nada de eso, hermanos. O sea, que vamos a ir. Romanos 11:25 dice Pablo así, con estas palabras así claras, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahora, ¿qué va a decir? Un misterio. Aunque ya es algo revelado,
pero para muchos puede seguir siendo misterio, por las razones que ya dije. Y Pablo cita un problema que hay dentro del corazón del creyente. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, entonces Pablo apeló a un pecado de la arrogancia. Entonces, si nosotros conocemos este misterio, entonces vamos a dejar de ser arrogantes. Esa es la palabra que Pablo usó. Pero también se entiende que la arrogancia es un obstáculo también, como dice 1 Corintios capítulo 3, para conocer la Biblia y específicamente este misterio. ¿Y de qué trata este misterio? Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, este es un misterio, que Israel tiene un corazón duro, en parte dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No habla del tiempo de los gentiles, sino la plenitud de los gentiles. Vamos a hablar sobre, en el otro curso de cómo entender la Biblia, vamos a hablar sobre el tiempo de los gentiles. Es otra cosa. Aquí hablamos de la plenitud de los gentiles. Ahora, en este misterio, verso 26 dice, y luego, después que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego dice, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, o sea, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, dice, cuando yo quite sus pecados. Ahora, muchos atribuyen este hecho del verso 26 y 27 cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por todos los pecadores. Y esto efectivamente lo hizo. Sin embargo, versículo 26 y 27 nos está hablando prácticamente de otro tiempo, de otro momento. No es lo que pasó en la cruz del Calvario. Está hablando de otro tiempo. ¿Dónde lo vemos? Versículo 25. Dice que Dios ha endurecido el corazón de Israel en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, ni una de estas dos cosas sucedieron en la cruz del Calvario. Y luego todo Israel será salvo. Entonces, hermanos, este misterio, volvemos a nuestros apuntes, este misterio tiene que ver con la restauración de la nación de Israel. Hermanos, este ha sido el debate dentro de la teología en la actualidad, hermanos, porque muchos están diciendo que no hay arrebatamiento, que no hay restauración de Israel, que Israel, el que ya el que vemos ahorita no es Israel, que no sé qué cosas son, porque el pueblo de Dios es la iglesia. Y hermanos, la verdad, no sé de dónde sacan tales cosas. Bueno, sí sé, pero son pasajes que usan fuera de contexto. Yo creo, hermanos, que la gran mayoría de creyentes no entienden el libro de Romanos, por ejemplo, y este versículo específico no entienden exactamente cuál es el contexto. En Romanos capítulo 9, capítulo 9 habla sobre la elección de Israel, la elección de Israel. Digamos que Israel en el pasado. Luego tenemos el capítulo 10, que nos habla de lo que Dios está haciendo en el presente, Israel en el presente. Y luego capítulo 11 habla de lo que va a hacer Dios en el futuro con la nación de Israel. Ahora, eso, si leemos Romanos, vamos a dar cuenta de esa forma en que Dios clasifica la Biblia, ¿no? La divide. Miren, de hecho, les mencionaba la otra vez, he leído muchos comentarios de Romanos, y he leído muchos Romanos, y después de leer tanto, me he dado cuenta de un tema interesante, en Romanos, y eso lo digo porque una de las cosas que estaba investigando
ya hace mucho, era de que, porque el catolicismo romano sostiene que Pedro es el fundador de la iglesia de Roma. Entonces a mí se me ocurrió una pregunta, bueno, ¿de dónde sacan eso, no? ¿De dónde sacan eso? Porque ya sabemos el versículo cuando dice Jesús sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es el pasaje que tienen los católicos. Entonces yo me di la tarea, ese pasaje es descontextualizado, obviamente, pero yo me di la tarea de decir, bueno, ¿y de qué otro lado? Bueno, están los escritos de Clemente de Roma, están los escritos de un tal Josefo, está la Didache, o Didache, que es la forma correcta, la Didache. Hay otros escritos que los romanos, digo, el catolicismo romano trata de sostener su doctrina. Y entonces, empezando a tratar de leer todo eso de historia, me fui encontrando con cosas interesantes. Y la más importante que me encontré es que no tenemos una evidencia de que el apóstol Pedro haya estado en Roma. Eso ya me quedó claro después de revisar los escritos bíblicos y los escritos del catecismo romano. Me encontré que Pedro, no hay una evidencia que Pedro haya estado en Roma. Clemente de Roma, que pues digo, él tendría que hablar de eso. Sin embargo, él cita a Pedro y menciona a Pedro, pero no dice que está en Roma, simplemente lo menciona. Entonces, sí digo, es una tontería entonces que Pedro estaba en Roma. Entonces, me di la tarea también de leerla a profundidad la carta a los romanos y me encontré con algo interesante. Pablo no está escribiendo, o la carta a los romanos no es una carta dirigida a la iglesia de Roma. Me di cuenta de eso. ¿Te acuerdas? Hay una regla que se maneja que se llama a quién dice. Entonces, y siempre que leemos un escrito, yo voy a preguntarme a quién fue escrito. Por ejemplo, Santiago dice a las 12 tribus. Entonces, al escribir a los Corintios, dice Pablo a la iglesia que está en Corinto, ¿no? En este caso, Romanos no dice a la iglesia que está en Roma. No, no dice eso. Dice Pablo, Señor Jesucristo, llamados a ser apóstoles. El verso 7 dice a todos los que estáis en Roma, a todos los que estáis en Roma. O sea, ¿quiénes son todos? Pues son todos. No, no menciona a la iglesia, dice a todos los que estáis en Roma, dice amados de Dios. Eso es normal, Dios ama a todo el mundo, Juan 3:16, llamados a ser santos, Dios, eso es lo que decía, que todo el mundo sea santo, que todos seamos salvos, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Y luego comienza a mencionar el deseo que tiene de ir a Roma. ¿Por qué quiere verles? Dice, porque dice, dice versículo 11, dice, porque deseo verles, deseo verles, dice, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. O sea, él quiere confirmar, porque obviamente sí, el evangelio ya ha llegado. De hecho, en la carta de los romanos menciona al final a Priscila y Aquila. Ellos tienen una iglesia en su casa, es lo que se entiende. Entonces, hay creyentes que han viajado a Roma, pero no hay una iglesia constituida como tal. Y entonces el versículo 14 dice a griegos, ya no griegos, ya sabios, no sabios, soy de un obra, así que quiero ir a ustedes para predicarles. Al verso 15 ya lo confirma. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, dando por hecho que el evangelio de forma formal no ha llegado a Roma, aunque ya hay algunos creyentes en el imperio romano, en la capital. Luego menciona el verso 16, donde hablamos del Evangelio, y hablando a toda la comunidad de Roma, o sea, no va a los creyentes, sino a toda la comunidad de Roma. En Roma están amalgamadas todas las religiones habidas y por haber, allí es la capital del imperio. Y entonces comienza, hermanos, un mensaje abierto, o tiene de lo que se le conoce como una cosmovisión de lo que es pues las religiones, ¿no? No solamente el cristianismo, las religiones. Aquí de ahí la palabra cosmogonía en la actualidad que se usa para referirse a las diferentes teologías de las culturas en cuanto al conocimiento de la deidad. Entonces, en este caso, el versículo 18, y a partir del 18 comienza a hablar a todos los hombres dentro de todas sus culturas, todas sus religiones, bien respetadas, ¿no? Pablo dice, ok, respetadas, lo que conocen, qué bueno que lo saben, Dios se lo mostró, pero no está el problema, dice que en vez de darle gracias a ese Dios que se les revela, ustedes transformaron la imagen de Dios en ídolos, en cosas abominables, y da como resultado el pecado. Hasta el capítulo 1 no está hablando a la iglesia. Luego, capítulo 2
por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. O sea, no importa tú si eres africano, egipcio, persa, griego, romano, judío, quien quiera que seas, eres inexcusable. Está hablando otra vez en términos generales y luego luego hace la transición para hablar de los judíos. Verso 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. O sea, comienza a hacer una transición para hablar de todas las culturas, religiones y asentarlo ahora a los judíos, porque va a decir una verdad interesante. Capítulo 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho. En todas maneras, primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Y en ese momento descarta todas las cosmogonías de las culturas de los diferentes pueblos y está diciendo ninguna cultura tiene en sus saberes religiosos el testimonio histórico de que Dios haya confiado la palabra a alguna cultura, llámese aztecas, totonacas, de Yucatán, de los incas, los chinos, los persas, etcétera. Son culturas muy interesantes, muy aplaudibles, se puede aprender mucho de ellos, pero Dios no confió la palabra a ninguno de ellos, se la confió a los judíos. Y aquí comienza a hacer la transición, luego dice, ¿pero eso de qué les sirve? Bueno, eso es importante porque ellos tienen la palabra, tienen la Biblia, pero no son justos. Y entonces, y comienza a decir otra vez, no hay justo ni un uno, y esa justicia la viene a aterrizar en la persona de Cristo Jesús. No por medio de la fe, comienza a hablar de Abraham y ahora sí ya se mete más a lo que es la fe del judaísmo, ¿no? Y la obra de Jesús que hizo en la cruz del Calvario para mostrar su justicia, y Cristo es la justicia de Dios, para los judíos, pero también al griego, como comenzó en el capítulo 1, verso 16-17. Y luego entonces seguimos avanzando, y es, hermanos, en el capítulo 9 que comienza a hablar de Israel en el pasado, luego Israel en el presente, y luego Israel en el futuro, en el capítulo que está diciendo que Dios ha determinado un tiempo en el que va a salvar a la nación de Israel. Dios tiene un plan con la nación de Israel. Ahora, no sé si ya te lo había mencionado, pero aquí vuelvo a hacer un paréntesis, solamente para empezar un poco una historia. La pregunta es, ¿en qué tiempo, en qué momento los cristianos, la iglesia, en qué momento la iglesia pensó que Dios había quitado a la nación de Israel y había pasado sus promesas del Antiguo Testamento a la iglesia? Porque les digo una cosa, es la teología o el fundamento de casi la mayoría de pastores, doctores en griego, filósofos, cristianos, religiosos, casi todos tienen esta idea de que las bendiciones de Dios a Israel las había pasado a la iglesia. Ahora, a grandes rasgos les voy a decir, miren, porque ¿de dónde viene todo esto? Casi todas las religiones del mundo, eh, cristianas obviamente, metodistas, presbiterianas, bautistas, todas nacen, hermanos, ya como organización después de la reforma de Lutero. Ahora, pero ¿quién es Lutero? Lutero es católico. Él surge del catolicismo romano. Si nosotros analizamos su postura, su historia y su postura en cuanto a muchas doctrinas, la gran mayoría de sus doctrinas tienen su fundamento dentro del catolicismo romano. Ahora, pero ¿quién eran los católicos? ¿Qué era el catolicismo? En el siglo III, Constantino, los primeros pastores con los que él trata, pues son pastores, son cristianos, son obispos de aquellos tiempos, ancianos de aquellos tiempos. O sea, no tiene la idea de sacerdotal que se adquirió con los años que siguieron. Al principio eran pastores, o sea, cuando él los llama. Ahora, la doctrina que había en cuanto a la historia romana, digo, de la iglesia y de los judíos, casi todos la terminan con el año 70. En el año 70 tenemos lo que se le conoce como la destrucción del templo, y cualquier teólogo, cualquier libro que leas, que escuches, todos te apuntan del año 70, la destrucción del templo.
Sin embargo, nadie te va a decir qué pasó en el año 135. Nadie va a decir eso. En el 130 se levantó un tipo, este, que se hizo pasar por el Mesías y un revolucionario judío, y que hizo una revuelta, levantó un gran ejército y mató al centurión que estaba romano, que estaba en Jerusalén, en Judea. Alcanzó soldado a pedir ayuda a la legión que estaba en Egipto. Y cuando llegaron ellos ahí en la franja de Gaza, ahí los emboscaron y los mataron también. Entonces, la noticia llegó al emperador romano, Adriano. Y entonces Adriano juntó a todas las legiones que tenía, y fueron y sitiaron a Jerusalén y la destruyeron totalmente. Eso sucedió en el año 135. En el 135 Israel quedó destruido totalmente. Los que lograron salvar la vida eran porque estaban fuera de Judea. No sé si recuerdas, pero en libros Hechos encontramos que Pablo va a Asia, por ejemplo, va a Europa y se encuentra ahí a judíos, sinagogas, y entonces estos que vivían así son los que lograron salvar la vida. En Jerusalén prácticamente mató a todos, destruyó todo, no solamente el templo fue destruido en el 70, Adriano destruye eso en el 135, y allí le cambia el nombre de Israel y le pone el nombre Palestina. Palestina, si no lo vas a encontrar en la Biblia porque no existe ese nombre. Palestina es un nombre que el emperador Adriano le puso a esas tierras. ¿Por qué? Porque la mente de este hombre era quitar todo vestigio judío de la tierra, y lo hizo. Aquí se comienza la primera parte de la profecía de Ezequiel 37, que dice que Israel iba a quedar hecho cenizas. Ahora, eso sucede en 135. Ahora, los pastores del primer siglo, del año del 135 en adelante, tienen que demostrar a los gentiles, a los helenistas, de que, de que, de que Dios había venido al mundo a través de la persona de Cristo, y su libro de texto era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la mofa del helenismo de aquel tiempo era: ustedes creen en un Dios que no existe porque habla de un pueblo que no existe. Y entonces, ¿cómo le demuestran a la gente, a los ateos del primer siglo, intelectualmente hablando, que las promesas de Dios están vigentes? Entonces, fácil, diciendo, bueno, es que Israel rebelde mató al Mesías, entonces Dios los castigó, los destruyó, y las promesas pasaron a la iglesia. O sea, así se la sacaron de la manga fácil, ¿no? El problema no es que creyeron eso entre el 135 hasta el tercer siglo, cuando se constituye ya lo que es el catolicismo romano. El problema es que no fueron nada más 100 años, fueron más de 1000 años, hasta el 1500, hermanos, que se separa el luteranismo del catolicismo. Y sabes, los luteranos siguen creyendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Israel no existe. Si vamos a hablar de Israel, Israel no existe. Entonces, todos tienen la Biblia, predican de la Biblia, pero hablan de un pueblo que no existe. Y entonces el ateísmo se vuelve más radical. Y entonces casi todos están diciendo: Dios no existe, es una fantasía, es una leyenda, porque habla de cosas inexistentes. Israel, y el tema es: Israel no existe. Y así nos vamos, y así lo cree la sigla. Calvino así creía, Lutero así creía, Spurgeon así creía. Todos creían lo mismo: Israel no existe. ¿Por qué? Porque las bendiciones pasaron a la iglesia. La sorpresa de todos, hermanos, es en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. 1940, Israel comienza a volver a su tierra por un edicto del rey de Inglaterra, igual como Ciro, rey de Persia, ahora el rey de Inglaterra, hasta lanza un edicto para que Israel, apoyado por las Naciones Unidas, Israel regresara a su tierra. En 1948 se proclama una nación libre y soberana. En ese momento le calla la boca a todos. Y entonces, ¿qué están diciendo los teólogos? Israel no es Israel.
este Israel son impostores, son esto, son lo otro, y este no es Israel. Ahora, ¿por qué? Porque en la mente del teólogo, la mente del cristiano que no conoce la historia bíblica y que no conoce a Dios, siempre ha fantaseado con un Israel como de un convento. Entonces pensamos a David, al rey David así, ¿no? Con su atuendo, y viene a ser el rey David, con sus ejércitos luchando contra los filisteos y todo eso, haciendo campañas de alabanza, de sanidad y todo eso. A veces pensamos que Cristo daba campañas de sanidad en los evangelios, y una totalmente desvirtuada la historia que tenemos aquí en la mente. Y todos estos conceptos, hermanos, impiden que nosotros conozcamos realmente lo que ha estado sucediendo en la historia, hermanos. Nunca en la historia tenemos a un Israel, hermanos, espiritual. No tenemos en el Antiguo Testamento a un Israel salido de un convento, hermanos. Jamás, nunca ha sido así. Si Israel alcanzó misericordia de Dios, es porque Dios es un Dios de gracia. Es por Dios. De hecho, Romanos capítulo 4, 5 y 6, hablando hasta el 9, cuando habla de Israel, nunca Israel fue llamado por bueno, sino porque la gracia de Dios es así. Entonces, eso es lo que prácticamente nos quita la percepción de lo que somos, hermanos, como iglesia en cuanto a la nación de Israel, hermanos. La iglesia no somos la nación de Israel. La iglesia no hemos heredado las promesas de Israel, gracias a Dios. Y ojo, porque el versículo 25 dice, para que no seáis arrogantes. Y el creyente muchas veces, por no entender esto, se vuelve arrogante en cuanto a las promesas de Dios y reclama las promesas de Dios, muchas de ellas del Antiguo Testamento, que nada tiene que ver con la iglesia. Y yo digo gracias a Dios porque, hermanos, lo que tiene para la iglesia es totalmente, hermanos, diferente. Lo vamos a ver más adelante, pero hasta aquí, hermanos, solamente sepamos que hay un misterio, perdón, no ministerio, perdón. Hay un misterio que tiene que ver, hermanos, con la salvación de la nación de Israel. Y está allí, hermanos. Dios va a cumplir su promesa. Apocalipsis trata de eso. Ezequiel, Daniel, casi todas las profecías del Antiguo Testamento tratan sobre la nación de Israel. Y, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, comenzando la predicación de Juan, Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado. Israel entendía muy bien que Dios venía a cumplirle las promesas a Israel que había hecho en el Antiguo Testamento. Eso lo entendieron muy bien. No a la iglesia, no a la iglesia, no a los gentiles. De hecho, Cristo dijo, id primero a las ovejas perdidas de Israel, no a la iglesia. La visión de la iglesia, hermanos, de forma oficial cambia, Mateo 28, 9 al 20, cuando Jesús dijo, y hacer discípulos, ahora sí dice, a todas las naciones, no solamente judíos, a todas las naciones. Y aquí hablamos entonces ya de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Como ya vimos antes, la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos, la novia del Cordero. Eso es lo que somos. Somos la familia de Dios. No somos el pueblo de Dios, no somos la nación de Israel. El pueblo de Dios como nación, Dios tiene un plan para ellos y lo vemos aquí en este misterio, que Dios va a cumplir sus promesas a ellos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, solamente, hermanos, fíjense cómo comienza, y siempre, hermanos, aquí en versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, son 7 iglesias. Cada iglesia, y les doy un tip, hermanos, cada iglesia representa una etapa de la iglesia o de la historia de la iglesia. Cada iglesia, comienza por la iglesia de Éfeso. Ahora, la iglesia de Éfeso era como la iglesia madre, y luego la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Estas iglesias, la Odisea, estas iglesias están prácticamente rodeando a Éfeso de cierta manera. No exactamente, pero de cierta manera, porque la iglesia es Éfeso. Ahí Pablo dice, Hechos capítulos 19, 20, 21, que se queda ahí como unos 3 años y medio, que forma la sede en Éfeso, y desde ahí comienza a evangelizar las siguientes regiones circunvecinas. Ahora, cada iglesia representa una etapa. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es el fundamento, y lo encontramos cuando leemos la carta a los Efesios, que es Efesios, es la carta del fundamento.
Y luego tenemos la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, la iglesia primitiva donde comienza la persecución para, para su destrucción. Y luego tenemos la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo se entiende como la iglesia que se casa con el imperio. Y luego tenemos la iglesia de Tiatira, la que se formaliza o tiene que ver con el tiempo de lo que es el catolicismo romano hasta el siglo XV. También se le conoce como el oscurantismo. Y luego tenemos la iglesia de Sardis, que tiene que ver con el luteranismo, porque no ha cambiado mucho la iglesia de Sardis con la iglesia de Tiatira, es casi lo mismo. Y luego tenemos la iglesia fiel, la Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia fraterna, Filos, de ahí viene el nombre de Filadelfia, es la iglesia del arrebatamiento, la iglesia que va a ser arrebatada. Y luego tenemos la Odisea, que es la iglesia o los creyentes que decían que eran creyentes, pero que no fueron y se quedaron en la tierra. De hecho, por eso dice la Biblia en el versículo 15, dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, esto lo está diciendo Jesús, y lo está diciendo en serio. Si Jesús dice que va a vomitar de su boca a los tibios, entonces, hermanos, Él lo va a hacer. El problema es que muchos creyentes en nuestras iglesias que no lo creen, creen que Dios está jugando y dicen: no, pues hoy sí voy, mañana no voy, hoy sí ofrendo, mañana no, hoy sí me porto bien, mañana no. O sea, entonces como que estamos así jugando cristianito. Hay mucho creyente en estas condiciones, y Dios dice: ¿sabes qué? Te voy a vomitar. O sea, no te lo está diciendo como una advertencia de así como vas a ver, me la vas a pagar. No, le está diciendo lo que va a hacer. Y lo hace prácticamente, lo hace. Ahora, esta gente que se queda, ahí van a estar quizás nuestros nietos, ahí va a estar quizás tu nieto, tu amigo, qué sé yo, que se quedan. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Versículo 20, qué interesante, que hay una oportunidad para esta gente. Versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y seré con él y él conmigo. O sea, Dios va a dar una oportunidad a estos gentiles, porque no son judíos, son gentiles que se quedan. Y luego tenemos en el capítulo 4 una frase que muy interesante, cuando dice: después de esto miré ya que una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Ahora, Juan tipifica, así como vimos en el Antiguo Testamento, personajes como Salomón, como David, que tipifican a Cristo. Encontramos a Juan, que Juan tipifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el discípulo amado, a quien amaba Jesús. Otras características de Juan es que es el amigo Juan. Y cuando le dice a Pedro: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, dice: ¿a ti qué? Entonces había ese rumor de que Juan no moriría, y Juan murió, pero Juan tipifica la iglesia, y la iglesia no va a morir. Por eso que dice: Juan no va a morir, no porque Juan no vaya a morir, sino que él tipifica a la iglesia que no va a morir hasta que Cristo venga. Ahora, y si Juan tipifica a la iglesia, en el versículo 1 se le dice: sube acá, sube acá. Y les digo una cosa: a partir del capítulo 4 no se vuelve a mencionar la iglesia. Solamente se mencionó del capítulo 1 al capítulo 3 la iglesia, y de allí no se vuelve a mencionar la iglesia. Tenemos un panorama muy triste, muy difícil en la tierra, porque comienza a partir del capítulo 4 lo que se le conoce como la Gran Tribulación. Y en el capítulo 7 se mencionan los 144,000 sellados. Y luego en el capítulo 8 se habla de un montón de gentiles, pero que esos gentiles no son la iglesia. Estos son los que salen, como dice aquí, de la gran tribulación. Bueno, todo eso lo vamos a ver más adelante. Solamente les digo, hermanos, que a partir del capítulo 4 y 5, y ya de forma clara, evidente en el capítulo 7, se mencionan los 144,000 sellados, que tiene que ver con la nación de Israel. O sea, el cumplimiento de Romanos capítulo 11. Dios va a salvar a su pueblo por medio de los 144,000 sellados. Ok, vamos a ver con calma.
Luego, volvemos a los apuntes. Hay tres grupos de personas que tienen que subir arriba. Los santos del Antiguo Testamento, que suben con Cristo, Efesios capítulo 4, los primeros versículos. Eh, la cautividad o los cautivos del Antiguo Testamento. Luego los santos de la iglesia, el arrebatamiento. Y luego los santos de la gran tribulación. En Apocalipsis se menciona también a la iglesia unas 19 veces del capítulo 1 al capítulo 3. Después del capítulo 4 ya no se menciona a la iglesia hasta después. En los evangelios 3 veces se escucha una palabra del cielo cuando dice, cuando Dios dice, este es mi hijo amado. 3 veces en todo el tiempo de Jesús, 3 veces Dios habló. Dios no habla mucho, lo hace solamente en momentos específicos, como en este caso Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, cuando dice, sube acá. En 1 de Corintios encontramos a través vamos a leerlo, 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 52. Dice, y es un misterio, chequen. Dice, aquí os digo un misterio, todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ya estoy hablando, hermanos, perdón, ya estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia. Es un misterio. He escuchado muchas veces, y ya, hermanos, entramos, dije, volvemos a otros apuntes, pero no dije al siguiente misterio, perdón. Miren, cuando vamos a hablar del arrebatamiento, casi la gran mayoría de creyentes, de estudiantes de la Biblia, usan 1 Tesalonicenses capítulo 4 y tratan de entender o de interpretar este pasaje a partir de Tesalonicenses capítulo 4. Y se puede, hermano, se puede, claro que sí, yo lo he usado muchas veces también. Sin embargo, el versículo clave que habla del arrebatamiento, hermanos, no es, hermanos, como misterio, no es, hermanos, tesalonicenses, hermanos, es Primera de Corintios. Porque en Primera de Corintios es cuando nos dice específicamente de este misterio. Versículo 51. Dice, he aquí, os digo un misterio. Ahora, ¿qué es lo que va a decir, hermanos? Es un misterio. Y ese misterio consiste, dicen que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ahora, todo esto lo explica 1 Tesalonicenses, solamente que Tesalonicenses capítulo 4 no lo menciona como misterio, aunque está hablando de esto. Por eso es importante siempre tomar el pasaje clave, ¿no? En este caso, si vamos a hablar del misterio del arrebatamiento, tendría que ser Corintios. Y aquí nos va a explicar cómo está la situación. Es un misterio para empezar. ¿Y qué consiste? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿por qué es necesario ir primeramente a Corintios? Porque Corintios no menciona nada de la venida de Cristo, como lo hace Tesalonicenses. Y en Tesalonicenses se habla de la venida de Cristo y entonces muchos terminan confundidos y dicen, bueno, ¿cómo Cristo va a venir dos veces? ¿Acaso Cristo viene dos veces? Y confunde a muchos, y muchos dicen, no, pero pues, si Cristo viene, no puede ir dos veces, y si viene, entonces nosotros iremos al cielo y vendremos con Él, y confunden, hermanos, ciertas palabras. No sé si los has oído, aquellos que citan tesalonicenses. Voy a la cita de tesalonicenses para tener el pasaje. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, y fíjate, esta es la palabra que confunde, dice, hasta la venida del Señor.
Dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos en las nubes. Y luego dice, para recibir al Señor en el aire. Y esta palabra, hermanos, de recibir, es la palabra, hermanos, que confunde a la mayoría. Eh, a ver, primera Tesalonicenses, un segundo, un segundo. No lo he enseñado casi, hermanos, porque no lo siento necesario. A mí me queda completamente claro. Verso 17. Este. Mm, es una palabra griega, hermanos, apántesis. Apántesis, en el griego quiere decir recibir, pero hay un prefijo que es eis en el griego, eis, y eis quiere decir así como adentro, hacia uno. Entonces, se interpreta como que saldremos a recibir a Jesús y volver. Y en esa idea ellos dicen, bueno, entonces no hay arrebatamiento, vamos a subir al cielo para recibir a Jesús y venir con él. Esa es la idea que se sostiene interpretando la Biblia desde Tesalonicenses. Ahora, pero por eso digo, hermano, es el pasaje claro en esta doctrina del arrebatamiento, no es Tesalonicenses, es Corintios, porque aquí la presenta como un misterio y explica cómo va a ser. Y es interesante notar que hablando de la doctrina del arrebatamiento en Corintios capítulo 15, 51 como misterio, nunca habla de la venida de Cristo. Esto es importante notarlo. Solamente dice que nosotros, los que dormimos, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, dice, seremos transformados. Punto. Ahora, versículo 53 dice, porque es necesario, y ya explica por qué es necesario que seamos transformados. Dice que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcra tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué puntos? Ese es el tema del arrebatamiento. Ahora, ¿qué es lo que trata en Tesalonicenses? Trata de un momento, como les digo, crucial en la historia de la iglesia, porque son sucesos que van a pasar de forma simultánea. Es Cristo, viene arrebata a la iglesia. Una vez que la arrebata, él viene a la tierra. O sea, casi son simultáneos los momentos. Entonces, por eso es que se dice el arrebatamiento no debe ser confundido con la venida de Cristo, porque aunque son dos eventos diferentes, van a suceder casi de forma simultánea. Entonces, la iglesia nunca se dice que baja, es Cristo quien baja y desciende a la tierra. Son dos eventos totalmente diferentes. Entonces, y aquí lo plantea Pablo a los tesalonicenses de esa manera. Por eso dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, habla de un periodo, lo que dice Pablo ¿qué fue? A los romanos. Dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. O sea, habla de dos eventos casi simultáneos.
Entonces, que de que nuestra vida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, en esto coincide con Corintios, descenderá del cielo, o sea, y el Señor viene otra vez a la tierra, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, lo recibimos, pero no bajamos. Está vibrando su teléfono, pastor. Dice, versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos, fíjense, para acerca de los tiempos, capítulo 5 de Tesalonicenses, y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ahora va a hablar de otra cosa, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos, destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta. O sea, cuando habla así de dolores de mujer encinta, ya se está refiriendo a la gran tribulación. Son frases, acuérdense. Mas vosotros, hermanos, la iglesia, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros sois hijos de luz, hijos del día, o sea, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, como los judíos, sino que velemos nosotros y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche se duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, la iglesia, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ir, o sea, la iglesia no está puesta para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados los unos a otros y edificados unos a otros, así como las seis. Otras palabras, que nosotros no estamos en la condición, hermanos, de los judíos, no somos judíos. Ahora, según Tesalonicenses, capítulo 2, fíjate, y otra vez lo vuelven a confundir aquí. Tesalonicenses capítulo 2 no habla del arrebatamiento, habla de la salvación de Israel. Dice versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, fíjate hermanos, son dos eventos diferentes. La iglesia subirá al cielo y estará juntamente con el Señor, pero hay otra cosa que tiene que ver con la venida de Cristo. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, esto es Cristo, cuando Cristo venga, que el día del Señor no es el arrebatamiento, dice, está cerca. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y aquí tenemos, antes de que Cristo venga a la tierra, su segunda venida, antes vendrá la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Lo tenemos en Hechos capítulo 22 me parece. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que, ahora vamos a hablar de este misterio más adelante, solo que hay en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el poder de su venida, inicuo con cuyo advenimiento por Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. No está hablando, hermanos, en ningún momento del arrebatamiento, ¿se dan cuenta? Está hablando de la venida del Señor. Ahora, son dos temas, hermanos, diferentes. Volvemos a nuestros apuntes otra vez. Pocos hablan de estos eventos y la gran mayoría, hermanos, y esto es cierto, la gran mayoría habla de diferentes tipos de arrebatamiento de la iglesia. Algunos sitúan al arrebatamiento a la mitad de la tribulación, otros antes de la tribulación, otros después de la tribulación. Hace un relajo con todo esto y muchos dicen, ¿quién lo va a saber?
Otros dicen que para sabio Salomón. Les digo una cosa, hermanos, si tan solo leemos la Biblia y la leemos bien como debe de ser, hermanos, no es tan difícil. Tenemos que contextualizar bien la Biblia. La Biblia es clara en su sentido, y la herejía surge de tomar la Biblia, pero fuera de su contexto. Por eso, hermanos, es importante trazar bien la Biblia, como dijo Pablo a Timoteo, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. De allí otra vez, hermanos, es necesario contar con la traducción correcta de la Biblia. La Biblia de Castillo de Reina no es la única traducción correcta, pero la que conocemos, hermanos, tenemos más a la mano, creo que es lo que conocemos. Puede que haya por ahí otra. Yo personalmente, hermanos, no la conozco, pero digo, puede que sí haya otra, pero para no meternos en problemas, pues la Reina Valera es una buena Biblia. Misterio. Sexto misterio, el misterio de la iniquidad. Ahora sí, vamos al misterio de la iniquidad. Tenemos el arrebatamiento de la iglesia. Vamos, hermanos, sí. El misterio de la iniquidad. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Es que ya lo estaba abarcando sin querer. Estamos hablando de aquel misterio que está operando desde Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 5, con Caín y Abel, la iniquidad que ha venido llevando al mundo, al cumplimiento del pecado, para la manifestación del anticristo, y luego para la encarnación del mismo diablo que se ve en el versículo 8 de aquí de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Ya no lo leo porque ya lo leímos ahorita. Entonces hablamos, hermanos, del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, hermanos, es la influencia demoníaca. Para que nos quede un poquito más claro, el misterio de la iniquidad es la influencia demoníaca. Ahora es un misterio porque en el Antiguo Testamento no se entendía esto. Hay fuerzas, hermanos, satánicas, demoníacas que operan, como dice la Biblia, en regiones celestes, en Efesios capítulo 6. No se pueden ver con los ojos físicos, pero la Biblia nos revela que hay fuerzas satánicas que se mueven yo digo, hermanos, una forma también de entenderlo, yo lo explico de esta manera, en otra dimensión, en este mismo mundo que estamos, ahí donde estás tú, ahí mismo, pero en otra dimensión. Es algo así como los microorganismos, por ejemplo, el virus que se decía del coronavirus, todos sabían que andaba ahí flotando, pero no se ve, o sea, entonces, pero se sabe que ahí está. Los espíritus demoníacos también están así, están en regiones celestes, no se ven, pero están allí. La única forma de verlos o entenderlos es a través de la palabra de Dios, no hay otra manera. Los espiritistas, los hechiceros, y hablo de los hechiceros verdaderos, no los, ¿cómo se le puede llamar? No los piratas, no los patitos, no los charlatanes. Los espiritistas pueden tener contacto con estos espíritus demoníacos a través de ritos satánicos y todo este tipo de cosas. Porque estos seres demoníacos existen, siempre están en el espacio. Por ejemplo, ¿quién fue? Eliseo. Este, um, sí, Eliseo, no recuerdo, a ver, dejen checar. Ajá, cuando Eliseo, hermanos, estaba rodeado por los ejércitos enemigos y su siervo tenía miedo, entonces, Eliseo oró a Jehová y dijo, que abriera los ojos, ¿no?, de su siervo para que pudiera ver, al ejército de Dios, y vio cómo el ejército de Dios estaba rodeando, protegiendo. Entonces, así como el ejército de Dios rodea y vive en ese mundo, digamos, de otra dimensión que nosotros no podemos ver, así también los espíritus demoníacos viven en esas regiones celestes. Siempre están allí. Y eso se le conoce como misterio. Es un misterio porque no se ve,
difícil de entender, misterio de iniquidad. Ahora, no paso mucho tiempo aquí, pasamos al siguiente, misterio. Ya nos pasamos, ¿verdad, hermanos? Ya son las 11. Rapidito, misterio de la Gran Babilonia. Es otro misterio, y aquí terminamos rápido. Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis, capítulo, ¿qué? 17. Dice ahí, versículo 5, versículo 3. Dice, y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, en su nombre escrito, un misterio. Y aquí está, hermanos, es un misterio. Los misterios no son cosas que nosotros inventamos, hermanos, sino simplemente leemos lo que dice la Biblia y allí, hermanos, nos detenemos. En este caso, un misterio. ¿Cuál misterio? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, eso es un misterio. Este misterio, ¿dónde nace? Como tenemos ahí en nuestros apuntes, la iniquidad es el misterio que tiene que ver con poderes, potestades, principados, con fuerzas satánicas que operan en regiones celestes para impedir que el reino de Dios se establezca en la tierra. El misterio de la Gran Babilonia se refiere al sistema religioso. Babilonia es el sistema religioso con el cual el diablo trata de controlar prácticamente este mundo. El misterio de la Gran Babilonia, entonces se refiere a este sistema religioso que ha sido establecido por estos poderes desde el Antiguo Testamento, específicamente Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 11, con el imperio de Nimrod, no sé si se acuerdan. Nimrod, hijo de rebelión, es lo que quiere decir. Nimrod es el primer poderoso y lo primero que hace es establecer un sistema de gobierno político religioso. ¿Desde dónde? Desde Génesis capítulo 10 y capítulo 11. El surgimiento de Babilonia. Y a partir de allí, el diablo ha venido operando a partir de allí hasta nuestros días. Podemos trazar una línea desde Génesis capítulo 10, pasando por toda la historia hasta llegar, hermanos, a Apocalipsis, y podemos trazarla del Apocalipsis hasta nuestros días, trazándola por medio del catolicismo romano. Cuando veamos esto, lo vamos a ver, hermanos, en otro curso, cómo entender la Biblia. Voy a explicar esto con todo detenimiento. Solamente, hermanos, les digo, ahí vienen los tipos de Cristo, los 18 tipos de anticristo, ven un apéndice de palabras, frases de Caín, Nimrod, Balac, todos ellos. Pueden darle su repaso, véanlas con calma. Y nos vemos dentro de 8 días. Vamos a hablar y entrar, hermanos, en el otro curso que se llama Cómo entender la Biblia. En el curso de Cómo entender la Biblia, vamos a ver, hermanos, la historia prácticamente de la humanidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, para comprender, hermanos, exactamente qué es lo que está pasando, aplicando las 15 reglas, todo lo que hemos visto, los 7 misterios, y todo este tipo de cosas, hermanos, que nos van a ayudar, como dice el título, a entender, hermanos, la Biblia. La idea es que al terminar, hermanos, tú puedes comprender completamente la Biblia, del libro que tú quieras tomar, no sé, desde Reyes o Jueces o algunas cartas de Pablo, etcétera, sepas exactamente de qué está hablando la Biblia, de qué nos habla, y puedes tener un entendimiento claro de lo que dice la Biblia. Preguntas y comentarios, hermanos, para terminar. Creo que me fui muy rápido, pero Sí, la verdad se fue muy rápido, sobre todo al último misterio. el misterio de Babilonia. Sí, solamente lo seguimos, hermanos. Ya sabemos cada palabra importante. Agarra tu concordancia, ponle Babilonia y te va a dar todos los pasajes donde existe la palabra Babilonia, y vamos contextualizando y sabremos que esa Babilonia
tiene que ver con el sistema religioso del diablo. Donde quiera que aparezca, tiene que ver con eso. Ahora, les digo una cosa, les voy a decir un secreto, hermanos, un secreto para que lo consideres. En Apocalipsis, la Gran Babilonia se entiende como un sistema de organización que tiene que ver con todos los gobiernos de la tierra, pero también con todo el sistema religioso de la tierra, todo tipo de lenguas, dice ahí. Y hermanos, esto nos afecta como iglesias evangélicas, cristianas o bautistas, hermanos. Tengo que decirlo, hermanos, abiertamente. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes de la Biblia, cuando hablan de Babilonia y cuando hablan del catolicismo romano, hablan como un poder demoníaco que está operando en aquellas religiones. Y muchos piensan que el diablo va a respetarnos a nosotros como iglesias cristianas o evangélicas. Hermanos, les voy a decir una cosa, hermanos, o lamento decepcionarlos. No, 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 no. Incluye a las buenas iglesias bautistas, incluye a nuestras buenas organizaciones, convenciones y todo lo que fuere. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros tenemos que involucrarnos en asuntos de trabajo, lo que sea, sí, hermanos, debemos ser muy cuidadosos cómo es que nos relacionamos, porque el diablo, hermanos, no tiene ningún problema tener injerencia en nuestras actividades dentro de nuestra iglesia local, sino porque creen que de vez en cuando surgen problemas dentro de nuestra organización, dentro de nuestra iglesia, a veces hablando del evangelismo, hablando del discipulado, y de pronto habrá problemas allí. Habrá problemas, así tales como los tuvo el apóstol Pablo con Bernabé y Marco, no sé si recuerdan. Hermanos, siempre habrá problemas. Ahora, Pablo de hecho dice que es necesario que haya estas disensiones, dice, para ver quiénes son aprobados. Y no quiere decir que si nosotros caemos en las artimañas de Satanás, no quiere decir que somos hijos del diablo. No, pero el diablo, hermanos, puede tomar control de nuestras vidas. No estoy hablando de posesiones demoníacas, sino de influencias. Él puede influenciar a nosotros muchas veces sin darnos cuenta, como el caso de Pedro cuando le dijo a Jesús, sabes qué, Señor, no permitas que te pase tal cosa, ¿no? Y Jesús le dice, sabes qué, quítate delante de mí, Satanás. Entonces, él puede usarnos a nosotros si nosotros, hermanos, no permanecemos fieles al Señor. Así que mucho cuidado con eso, con el misterio de la iniquidad, hermano. El misterio de la iniquidad no respeta instituciones, no respeta iglesias. La gran Babilonia, hermano, la grande, no respeta tampoco instituciones, denominaciones, ni nada de eso. A veces digo, los bautistas, hermanos, no estamos exentos de ser influenciados. De hecho, como les digo, el luteranismo surge de dentro de la Iglesia Católica Romana. De hecho, el catolicismo romano, en el siglo III, surge ¿cómo les digo? De la corrupción de la Iglesia del segundo y tercer siglo y la persecución. Y luego, ¿qué diría, hermanos? Pues las iglesias en la actualidad es exactamente lo mismo. Los pactos que a veces las iglesias hacen con los gobiernos para trabajar en equipo, etcétera, hermanos. Jesús, cuando enfrenta a Satanás en Lucas capítulo 4, Satanás le dijo a Jesús, le dijo algo cierto. Le dice, si tú postrado me adoras, yo te entrego todos los reinos de la tierra, dice, porque a mí me han sido, dados. Ahora, ahí nos declara que Satanás tiene control de todos los gobiernos de la tierra, incluyendo las organizaciones religiosas. El diablo tiene en la gran mayoría el control de todas estas cosas, hermanos. No respeta, hermanos, no respeta. Él es el ladrón que vino a matar y destruir. Así que, hermanos, les digo una cosa, cuando el creyente tiene hambre de poder, hambre de dinero, de fama, lo que sea, hermanos, el diablo va a tomar, hermanos, control de sus vidas. No respeta, hermanos, a nadie. Si no respetó a Jesús, hermanos, cuanto más a nosotros. Así que debemos estar alertas. Por eso es que el pastor se le dice en Timoteo que debe ser sobrio, no dado al vino, no porque el vino sea pecado, sino porque el vino puede tomar control de la persona y puede perder el control. Y entonces, pero no solamente al vino,
puede ser el enojo, puede ser la alegría, el entusiasmo, puede ser la tristeza, sentimientos, emociones que toman control de nosotros y perdemos, hermanos, por la sobriedad. Así que a considerarlo. Bueno, no me preguntaron, pero ya les dije. Ok, preguntas y comentarios, hermanos. No hay. Sí, yo sí, hermano. Es muy importante esto que nos menciona porque hasta el día de hoy también se está denotando mucho en las iglesias, en las congregaciones, que se está pasando por alto, ¿no? Que precisamente el adversario, nuestro adversario, el diablo, también hace milagros, ¿no? De alguna manera el Señor le dio una potestad aquí en la tierra y nos dice la palabra de Dios, lo dejó también bien claro, que se disfraza como ángel de luz. Entonces es algo bien, bien importante, qué bueno que se mencionó y es parte de estos misterios también, ¿no? Porque a pesar de que el Señor lo estableció y nos lo dejó bien claro, pues lo pasamos muchas veces por alto, ¿no? Y ves cuando, como ejemplo también, ¿no? Cuando los cristianos ponemos una experiencia, una señal, un milagro, un sueño, una profecía incluso, ¿no? Una revelación o una visión que se haya tenido, dice, por encima de la palabra profética más segura, ¿no? Que es la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando somos candidatos perfectos para el fracaso, ¿no? Para todo lo que nos conlleva al par de lo que aprendimos, o bueno, aprendí también personalmente el día de hoy y pues tener totalmente la seguridad, porque hoy en día preguntamos, eh, yo personalmente ayer hice una pregunta, ¿no? Bueno, eh, si hoy morimos, ¿a dónde están seguros de que iremos al reino de los cielos o al infierno? Y muchos empezaron a reflexionar y pues algunos dijeron, no, pues al infierno, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué nos está llevando a tener la seguridad? Dice también su palabra, ¿no? Y a mí me fascina una alabanza que dice, ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde sí tenemos que tener mucho cuidado, no pasar por alto, ¿no? Que el adversario, Satanás, también hace milagros y nos confunde de alguna manera o nos quiere hacer dudar de la verdadera libertad en Cristo. Es correcto, hermano. Así es. Así es. ¿Algún otro comentario, pregunta? Hermano, ¿sí me escuchan? Sí, yo quiero preguntar nada más, pastor, ahí como habló usted en la Odisea, que dice que Jesucristo va a vomitar hasta los cristianos. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que eso aplica hasta nuestros tiempos, que como cristianos, si estamos tibios, ¿nos vamos a quedar o no vamos a ir ante la presencia de Dios el día que muéramos? Es una buena pregunta, hermano. Mira, no dudamos, como dice nuestro hermano Juan Carlos, no dudamos de la salvación que es por fe y por gracia. No dudamos de eso, o sea, pero Jesucristo mismo dijo, por sus frutos les conoceréis. Esa frase implica muchas cosas, hermano, implica muchas cosas. Eh, Spurgeon, porque no sé si han leído un poco de él, él decía, él tiene una congregación pequeña hasta cierta manera, su congregación era como no era más de 70 hermanos. Sí, su congregación, hermanos, de Spurgeon, no era más de 70 hermanos, pero él en cada culto, al final, hacía un llamamiento sobre quién quería recibir a Cristo. Alguien le cuestionó que por qué el énfasis de él en siempre insistir en que reciban a Cristo. Él creía que el 40% de su congregación no eran salvos. ¿Por qué? Por sus frutos, por su testimonio. Él decía, estos cuates no son salvos. Entonces, cada domingo él insistía en eso. Ahora, en la actualidad, yo creo que no es el 40%. En la actualidad, yo creo que es más del 60% de nuestras iglesias o nuestras congregaciones que no son salvos. Esa es una realidad. O sea, que muchos creyentes que levantaron su mano para recibir a Cristo,
que hicieron su decisión en la oración personal para recibir a Cristo, pero lo hicieron solamente quizás motivados por la circunstancia, pero no creyendo en Jesús, no creyendo realmente en Jesús. Ahora, una de las evidencias de la salvación, de una conversión genuina, es el amor a Jesús a través de su palabra. O sea, si un creyente dice que ama a Jesús y que le recibió en su corazón, se bautizó, canta, diezma y ofrenda, pero no lee la Biblia, no entiende su Biblia, no ama la palabra de Dios, no la entiende, entonces es una evidencia que yo diría hay que ir con cuidado con esa persona. ¿Por qué? Porque Jesús dijo así, con estas palabras, dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, eso es definitivo. O sea, el que ama va a guardar la palabra. No importa si es gentil y nunca haya leído la Biblia en su vida, pero en el momento de la conversión buscará alimentarse de la palabra de Dios. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, refiriéndose a la palabra de Dios. O sea, el creyente convertido va a buscar de la palabra de Dios. Pero en la actualidad lo que yo tengo, hermanos, enfrente de mí, me refiero en el mundo, hermano, en el mundo cristiano, no gentil, en el mundo cristiano, en el cristianismo de hoy, lo que yo veo son creyentes que dicen que aman a Dios, le cantan a Dios, ofrendan a Dios y hablan de Dios, pero no tienen la Biblia, no aman la Biblia, no creen la Biblia, y sus vidas dejan mucho que desear en ese aspecto, hermanos. Y hay muchos creyentes que se agarran, ok, yo no entiendo la Biblia. Si nosotros hemos visto ahorita 15 reglas, hermanos, 15 reglas básicas para entender la Biblia, hermanos, son reglas sencillas. No estamos conociendo hebreo y griego, es lo más sencillo. Abres tu Biblia y lees la Biblia y la vas a entender de forma clara, sencilla. Ahora, ¿qué pasa de los hermanos que no saben leer y escribir en los lugares remotos de nuestra comunidad? Hay gente que no sabe leer y escribir, pero aman la Biblia. Cuando alguien les predica la Biblia, se deleitan escuchándola. No es el clásico cristiano que está ahí se recabeceando y se aburre y todo eso. Ya me voy porque me choca la Biblia, ¿no? Sino son personas que aunque no saben leer, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, creo que la Biblia es una señal, una evidencia cuando un creyente realmente es convertido, la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, y ahorita que mencionaba hermano Juan Carlos, hay mucho, hermanos, en la actualidad, hay mucho cristianismo que no es la palabra de Dios. Yo he escuchado, y lo menciono, Dante Hebel, muchas veces parafrasea la Biblia, hermano, no dice la Biblia, parafrasea la Biblia, y muchas veces da una enseñanza de una vivencia, de una anécdota, y no de la palabra de Dios. En la actualidad he escuchado las diferentes posiciones acerca de la palabra de Dios, la predicación, y hay muchos que están diciendo que el sermón expositivo ya no es, ¿cómo les digo? Ya no es actual. Ya no es actual, que el sermón expositivo, hay otras formas de predicar a través de vivencias, a través de otras cosas, pero están desechando la palabra de Dios. Ojo con eso, hermanos. Hay muchos grupos que están optando por eso. Ahora, este hecho de tener muchas Biblias con muchas traducciones que no son traducciones solamente para ofrecer la Biblia, yo creo que tiene el propósito, aparte de vender, tiene el propósito de confundir el cristianismo. Entonces, la palabra de Dios siempre va a ser el detonante, hermano. Así que no, o sea, creemos en Jesús, soy salvo por gracia, por fe, efectivamente, pero hay mucho creyente que no lo es, que dice, pero no lo es en realidad. No sé si contesta su pregunta, hermano. Gracias, hermano. Sí, está muy bien. Hay que estudiar más. Gracias. Adiel, ibas a comentar algo, Rosalba, Nora, Juan Carlos. Solamente igual haciendo agregando algo a lo que dijo el hermano Juan Carlos, sí, va a haber, bueno, ya hay milagros, ¿no? Y lo vemos muchas veces lo vemos en las redes sociales.
vamos a ser confundidos, pero la única herramienta que nos va a hacer diferenciar de un anticristo a nuestro Señor Jesucristo es que sea bíblico. Cuando un anticristo haga algo que no es bíblico, entonces ahí está la razón por la cual podemos decir no es Jesús, porque no está haciendo algo que es bíblico. Tenemos nuestra herramienta que es la Biblia y es la verdad, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que tenemos que tener presentes, que si llega alguien y hace milagros y no es bíblico, o dice palabras que no son bíblicas, entonces no es Jesús. Muchos vamos a ser engañados, porque el pueblo de Israel siempre, la Biblia dice que siempre quiso una señal, y nosotros creo que aún anhelamos esas señales, ¿no? Pero tenemos que estar muy conscientes, muy aterrizados y seguir estudiando la Biblia, que es lo único que nos va a poder, va a poder desmentir muchas cosas. Solamente agregando lo que decía el hermano Juan Carlos. Así es, hermano. Perfecto. Pues si ya no hay otra pregunta y comentario, hermana Rosy, nos despides en oración. Yo sí quiero un comentario. Así. Es importante lo que le dice el hermano Adiel, pero yo también pienso que no que tanto que sea antibíblico, porque pues recordemos que Satanás también tiene la capacidad de usar la Biblia y sacarla de contexto. Yo creo que más bien es tener cuidado en el contexto, ahora sí, porque pues Satanás, creo que Satanás también puede usar la Biblia y sacarla de contexto. Sí. No nos acostumbramos. Tiene mucha razón. Hay que recordar que las veces que atacó Satanás, así de forma frontal, primero a la raza humana por Adán y Eva, y la segunda por Cristo, o a Cristo, mejor dicho, lo hizo usando la Biblia, ¿eh? A Adán le dijo, con que Dios os ha dicho. Entonces, solamente parafraseó la Biblia, cambió palabras, o sea, en este caso, le restó autoridad a la Biblia. En Génesis 2 dice la Biblia, y mandó Jehová Dios a Adán, o sea, fue un mandato. Y el diablo le dice a la serpiente, con que Dios os ha dicho, perdón, el diablo le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, o sea, cambió la palabra mandato por la palabra dicho, le bajó autoridad. O sea, usó la Biblia, pero al transliterar hasta al parafrasear, le restó autoridad. Y es lo que están haciendo, ojo, las nuevas traducciones, que están quitando la palabra Señor, no, la palabra Jehová por la palabra Señor en el Antiguo Testamento, y la palabra sangre, la palabra sacrificio la están quitando también del lenguaje. Ahora, otra cosa, que iba a comentar, y a Jesús también le usó la Biblia, le dijo, si eres el Hijo de Dios, o sea, usó la Biblia, pero como infiltrando dudas. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que considerarla, la Biblia, pero siempre dentro de su contexto nos va a ayudar mucho. Ok, si no hay más, hermana Rosalba, nos despides en oración. Sí, oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por todo tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros, Dios. En esta hora, Padre Celestial, agradecemos tu palabra, Señor Dios, agradecemos por la vida del pastor Josafat, Padre, porque son edificantes, Señor Dios, cada miércoles, Señor Dios, escuchar tu palabra, escuchar tu enseñanza, Señor. Gracias por su vida, Padre. Quita todo malestar que él tenga en su garganta, mi Dios Todopoderoso, y en esta hora, Señor Dios, síguenos dando, Padre, el entendimiento de tu palabra, Señor Dios. Guárdanos, Padre Celestial, cuídanos, mi Dios Todopoderoso, y que, Padre, cada día podamos llevar esto a nuestras congregaciones, Señor Dios, y poder enseñar cada día, mi Dios, tu palabra a los demás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Dios les bendiga a todos, hermanos de Jorge. Amén. Hasta mañana, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, Diel. Hasta luego. Hermano Juan Carlos, Dios te bendiga.
Dios te Dios les bendiga. bendiga, pastor. Adiós. Dios les bendiga. Adiós a todos. Hermano Juan Carlos, Dios te bendiga. Igualmente, hermano, bendiciones. Amén. Ahora no puedo colgar.